Buenas noches. Damos las gracias a la Sociedad Médica del Hospital Dalinde, a MEGDAL, y a los laboratorios Armstrong por la oportunidad de esta plática de este webinar. Recordando a todos los asistentes que se darán puntos de la Sociedad de la CONAMEGI. El tema de hoy es la contribución de las enfermedades renales crónicas en el incremento del riesgo cardiovascular. Cuando la tasa de filtrado glomerular empieza a declinarse, la probabilidad de complicaciones cardiovasculares se incrementa exponencialmente. Y en la fase de insuficiencia renal crónica terminal, la mortalidad cardiovascular es la principal causa de muerte. Conocer todos los mecanismos implicados, así como la corrección de los factores modificables, podrán amortiguar el desfavorable impacto en el pronóstico de estos pacientes. En los últimos 10 a 15 años se han hecho cada vez más evidente la importancia de la función renal como factor pronóstico, fundamentalmente en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Prevenir el desarrollo de la progresión de ambas enfermedades, ofreciendo tratamientos que simultáneamente tengan nefro y cardioprotección, podrá dejar de ser una utopía. Doy la bienvenida a la doctora Silvia Palomo, que además es una gran amiga. Ella es médico especialista en medicina interna y nefrología, egresada del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es maestra y doctorado en ciencias médicas, colaboradora de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades de Nefrología del siglo XXI, profesor y tutor del programa de posgrado en Ciencias Médicas, miembro del Grupo Colaborativo de Hipertensión Arterial en el IMSS, miembro del Grupo de Expertos de Hipertensión Arterial, miembro de la Sociedad Internacional de Nefrología, miembro del Colegio de Nefrólogos de México, profesor titular de Nefrología de la Universidad Anáhuac, colaboradora de posgrado de la Universidad Panamericana de México, además de múltiples publicaciones. Te doy la palabra, Silvia. Angélica, muchísimas gracias. De verdad, agradezco muchísimo a la Sociedad Médica del Hospital Dalinde, a los laboratorios Armstrong y a todos ustedes por acompañarnos en este día en la revisión de este tema, que como bien dijo la doctora Jaimes, es un tema que ha generado muchísima actividad intelectual en los últimos tiempos. Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo cardiovascular, nos referimos a estimar la probabilidad que tiene un enfermo de morir a causa de una enfermedad cardiovascular. Este riesgo está dado por factores que no son más que características biológicas, hábitos o estilos de vida que aumentan la probabilidad de presentar la enfermedad cardiovascular. Precisamente porque se trata de una probabilidad, la ausencia de uno o de algunos de estos factores no excluye la posibilidad de desarrollar el evento en el futuro, pero su presencia tampoco implica necesariamente su aparición. De esta forma, para las enfermedades cardiovasculares, tenemos factores de riesgo no modificables como la edad, el sexo, algunos factores genéticos y la historia familiar, pero también tenemos algunos factores de riesgo modificables, que son los que despiertan mayor interés, ya que si nosotros actuamos en ellos, podemos realizar prevención. Por eso, a estos factores de riesgo no modificables también se le conoce como factores de riesgo mayores o factores de riesgo independientes, y son los que tienen una asociación más fuerte con la enfermedad cardiovascular. Me refiero entonces a la hipertensión, al tabaquismo, a la hipercolesterolemia, a la diabetes, al sobrepeso y la obesidad, particularmente a la obesidad abdominal y a la obesidad visceral.
No solamente en nuestro medio, estos factores de riesgo son altamente prevalentes y las consecuencias que tienen en la población general, pues son incuestionables. Solamente basta con que mire la diapositiva que contiene datos muy antiguos del 2001, en donde, a excepción de África, en donde la principal causa de muerte en aquella época era el HIV, en el resto del mundo la enfermedad coronaria ocupó los primeros lugares. Si nosotros transportamos o consideramos este mismo escenario en el contexto de la enfermedad renal y lo comparamos con los datos de la población general, pues las cosas se vuelven realmente alarmantes. El color rojo de la diapositiva representa a los enfermos renales y el color azul representa a la población general. Mire, por favor, que la prevalencia de cualquier enfermedad cardiovascular prácticamente se encuentra en alrededor del 60-65% en los enfermos renales, mientras que en la población general únicamente está en alrededor del 20%. Por las estadísticas sabemos que casi el 25% de los enfermos renales fallece por una enfermedad cardiovascular en los primeros 5.5 años después que le hacemos el diagnóstico. Esto es, sin que el enfermo haya iniciado la diálisis. Las arritmias, la insuficiencia cardíaca y sin lugar a duda los síndromes coronarios son patologías cardiovasculares que encabezan esta elevadísima mortalidad. Ahora, pudiéramos preguntarnos por qué se sucede esto. Bueno, el mecanismo fisiopatológico que define la relación entre la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular no está completamente entendido. La diapositiva resume las posibles razones generales de esta asociación. Si quisiésemos simplificar las cosas, miraríamos únicamente los cuadros marcados en color verde y diríamos que, bueno, el enfermo renal también tiene una elevada prevalencia de factores de riesgo tradicionales y que muchos de estos factores de riesgo pues son también factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Pero, como comentamos hace unos momentos, la presencia del factor de riesgo no es sinónimo de causalidad, es decir, no podemos afirmar que su pura presencia es completamente suficiente para explicar por qué los enfermos renales mueren por enfermedades cardiovasculares de 2 a 3 veces más que la población general. Si miramos entonces lo que dicen los cuadros amarillos, podemos entender que existen otras situaciones que hacen que la enfermedad renal crónica sea un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular y también a la inversa. De hecho, la probabilidad que tiene un enfermo renal de morir a causa de una enfermedad cardiovascular es mucho mayor que la de llegar a una terapia sustitutiva. Por lo tanto, en el enfermo renal existen otras situaciones que favorecen este incrementado riesgo cardiovascular y es justamente de lo que hablaremos en los siguientes minutos. Si damos un vistazo a la literatura, observamos que la información concerniente al tema ha fluido de manera muy constante para ayudarnos a visualizar que el enfermo renal no solamente es un conjunto de factores tradicionales de riesgo, sino que en él se suceden una cascada de eventos que condicionan una tormenta perfecta para el riesgo cardiometabólico. Y esto tiene implicaciones clínicas importantes. El panorama del enfermo renal no cambia con la terapia sustitutiva, ya que aproximadamente el 25% fallece antes de la diálisis, del 40 al 70% ya tienen evidencia de enfermedad cardiovascular al momento de iniciar la diálisis y aproximadamente el 40% de las muertes en diálisis se deben a una enfermedad cardiovascular. A pesar de que se reconoce la relevancia del problema en la literatura, los ensayos clínicos que exploran este desenlace en la enfermedad renal crónica son pocos. La diapositiva resume los más recientes y el eje de las acciones giran alrededor del control metabólico, el control de la presión arterial y de los lípidos.
el ACCORD y el ORIGIN Trial con la diabetes, los lípidos con el Heart Protection Study y la presión arterial con el SPRINT, de donde tenemos las recomendaciones del grupo CADIGO de marzo de 2021. Pero a lo largo del tiempo hemos tenido otros estudios importantes en donde también se ha explorado el riesgo cardiovascular de los enfermos renales. No podemos pasar por alto el ALHAT en el 2006 con hipertensos con enfermedad renal crónica y el desarrollo de enfermedad coronaria. Tenemos al PROGRESS en el 2007 con la enfermedad cerebrovascular. Tenemos el ADVANCE en el 2010 con la diabetes y el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores. Y sin ninguna duda, tenemos al EMPA-REG Outcome en 2016 en sujetos con diabetes y eventos cardiovasculares, en donde además se exploró la sobrevida renal y la muerte por causa renal. Sin ninguna duda, los factores de riesgo tradicionales tienen su lugar. La hipertensión, los niveles elevados de colesterol, el tabaquismo, los antecedentes heredofamiliares y la diabetes, sin lugar a duda tienen una predominante posición en el enfermo renal para desarrollar complicaciones cardiovasculares. Pero estos factores de riesgo no lo explican todo, ya que a ellos se le suman el efecto de otros factores de riesgo, conocidos tradicionalmente en nefrología como factores de riesgo no tradicionales, que favorecen esta elevada predisposición. Me refiero a los cambios en la hemodinámica vascular, es decir, a la sobrecarga de volumen y presión, a la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático, a los trastornos en el metabolismo mineral y óseo y a factores relacionados con la disfunción endotelial, la inflamación, la anemia, el estrés oxidativo y el efecto de las más de 100 toxinas urémicas que hasta ahora tenemos identificadas. No por casualidad, los autores nos dicen que la enfermedad renal es una tormenta perfecta. De esta forma, el escenario clínico que ustedes y yo vemos todos los días, al que conocemos como síndrome cardiorrenal, pues representa un asunto bastante complejo. Es muy infinito en conocimiento pendiente por descubrir y es muy amplísimo en posibilidades de intervención. De manera simple, los clínicos sabemos que aquel sujeto que va a la consulta con marcadores de daño renal y un deterioro de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60, tiene aproximadamente de un 20 a un 30% más de probabilidades de desarrollar un evento cardiovascular que provoque su muerte comparado con el sujeto que no tiene enfermedad renal. Estamos conscientes de que este riesgo, ya de por sí exagerado, se exacerba conforme declina la tasa de filtración glomerular, se incrementa la albuminuria y el enfermo envejece. Si a esto le sumamos que las calcificaciones vasculares están posicionadas dentro de los eventos iniciales de todo este proceso, pues con mucha preocupación les digo que en el enfermo renal las calcificaciones vasculares forman parte de las complejas alteraciones que ocasiona el hiperparatiroidismo secundario. Esta patología que bioquímicamente inicia desde las etapas 2-3 de la enfermedad renal crónica, cuando la tasa de filtración glomerular está alrededor de 60, es una importante causa no solamente de morbilidad de origen cardiovascular, sino de complicaciones óseas que deterioran notablemente la calidad de vida de los enfermos. El hiperparatiroidismo secundario pues tiene un desarrollo bastante complejo. La diapositiva muestra de manera general cómo se produce. Los actores principales son el fósforo, la paratormona y el factor de crecimiento de fibroblastos 23, que característicamente se encuentran incrementados. A esto se le suma la disminución de la actividad de la vitamina D y de cloto. Juntos condicionan por sí solos un ambiente ideal para el desarrollo de calcificación de los vasos. Brevemente les cuento cómo lo hacen. Bueno, transformando a las células del músculo liso vascular en células similares a osteoblastos.
Al parecerse a los osteoblastos, estas células captan anormalmente fósforo, adecuando algunos cotransportadores de fósforo dependientes de sodio y disminuyendo con ello a los inhibidores de la calcificación vascular. Al igual que con el bloqueo de algunas sustancias vasodilatadoras, el descenso progresivo de la tasa de filtración glomerular incentiva mucho este proceso, por lo que el daño a los vasos del cuerpo del paciente renal prácticamente es inevitable. Es por ello que en nefrología observamos ancianos vasculares, ya que además de lo que platicamos, el mismo descenso de la tasa ocasiona un ambiente urémico que se ha ligado a un modelo clínico de envejecimiento vascular prematuro, mejor conocido como EVA. En este modelo hay un grado constante de inflamación crónica, desgaste muscular, osteoporosis, fragilidad y una incrementadísimo posibilidad de tener complicaciones cardiovasculares. ¿Qué determina este exagerado incremento de la susceptibilidad a tener mortalidad cardiovascular? Pues justamente la calcificación de la capa media de los vasos. Este parámetro es muy interesante. En el futuro escucharemos mucho de él, ya que además de ser un fuerte predictor para mortalidad cardiovascular, su magnitud o su extensión es la mejor forma conocida hasta el momento para establecer la edad vascular. Es casi imposible ignorar el hecho de que la reducción de la tasa de filtración glomerular y la magnitud de la albuminuria, solos o en conjunto, son predictores independientes, potentes y graduados de morbimortalidad general y cardiovascular. Recordemos que la albuminuria no solamente es un marcador de daño renal, sino es un conocido marcador de daño endotelial. Así que su sola presencia y magnitud nos habla de la salud vascular. Observe por favor la tabla. En ella se describen los riesgos relativos de morir por una causa general o por una causa cardiovascular, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y a la albuminuria. Claramente podemos observar que el riesgo de morir se duplica conforme se deteriora la tasa y cuanto más importante es la albuminuria. Pero si queremos saber cuál será la razón de la muerte en este escenario, obviamente las causas cardiovasculares no tienen realmente ninguna competencia. Este trabajo, publicado apenas en el 2020, ilustra el impacto que tiene el descenso de la tasa de filtración glomerular sobre la incidencia de desenlaces cardiovasculares en una cohorte incipiente de pacientes renales con diabetes que fueron seguidos aproximadamente durante 4.5 años. En el seguimiento, aquellos enfermos con una pendiente de descenso mayor a 60 mililitros, perdón, a 3 mililitros por minuto, lo que significa aproximadamente una tasa de filtración glomerular alrededor de 60, incrementaron el riesgo de eventos cardiovasculares mayores entre 1.3 y hasta 2.2 veces, lo que apoya la hipótesis de que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de eventos cardiovasculares. Esto empata muy bien con el hecho de que los pacientes con tasas menores a 60 tienen una mayor probabilidad de morir más que la de ingresar a diálisis. Es por ello que todos los esfuerzos para reducir esta mortalidad descansan en modificar todo aquello que sabemos que la aumenta. Esta figura, muy conocida por muchos de ustedes, nos muestra el modelo conceptual y la clasificación de la enfermedad renal crónica. Pero lo que quiero enfatizar en ella no son las definiciones ni la clasificación que ustedes seguramente se saben de memoria, sino que todas las acciones deben de realizarse de manera preventiva, inclusive cuando la persona ni siquiera tiene un riesgo incrementado de nada. La realidad es que las realizamos cuando la enfermedad renal y sus complicaciones ya están presentes y los desenlaces desafortunadamente no son favorables para la vida.
Así que es necesario que repasemos las acciones precisas que debemos continuar haciendo en nuestra práctica profesional para disminuir el riesgo cardiovascular de los pacientes con enfermedad renal crónica. Estas acciones están descritas en cualquier literatura que le interese el área cardiovascular. Es importante comentarles en este punto que son muy limitados los estudios realizados en la población renal, sobre todo en aquella población que no tiene diabetes y que tienen tasas menores a 30, por lo que las recomendaciones para la población renal se han tomado en realidad de la población general. Y vamos a revisar qué hay que hacer. Lo primero es que hay que establecer el estado de salud cardiometabólica del enfermo. De acuerdo con la AJA, hay 8 pasos que por lo general no requieren intervenciones farmacológicas, sino cambios en el estilo de vida. Debido a la sola presencia de enfermedad renal crónica y a nuestro entorno, es altamente probable que muy pocos enfermos reúnan estos 8 requisitos. No obstante, los menciono porque hay que evaluarlos. Forman parte del cuidado cardiovascular que todos los enfermos deberían de tener, particularmente los enfermos renales, porque todas estas metas lo único que requieren es la modificación de los factores de riesgo. Si observamos la lista de elementos, podemos ver que, pues en realidad ninguno de ellos nos sorprende. Es más, hasta nos lo sabemos de memoria. Pero la importancia de recordarlos radica en que no los sistematizamos en la atención médica. Es decir, no los tenemos presentes como componentes de un diagnóstico, salud cardiovascular. Raramente anotamos en los expedientes cuántos de estos 8 puntos realmente están en metas en nuestros enfermos. El segundo paso, pues, es determinar el riesgo cardiovascular. Si observamos la información de la tabla, en donde se ilustra la escala internacional de riesgo cardiovascular, podemos identificar que tener una tasa menor a 60 y o albuminuria está considerado como una condición de riesgo alto, muy alto o extremo de enfermedad cardiovascular. Si a ello le sumamos pues que no todos los enfermos tienen cifras meta de presión arterial, tienen síndrome metabólico y que en sus estudios encontramos lesiones vasculares subclínicas, pues podemos concluir que no hay ninguna duda sobre la magnitud del riesgo. Nuestro paciente está en un riesgo alto, muy alto o exagerado dependiendo de sus comorbilidades y por lo tanto nosotros tenemos que actuar. El tercer paso, pues, es decidir qué requiere el enfermo. Esta tabla, publicada por el Grupo Cádigo en 2020, describe cuáles son las prioridades dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Observemos que las acciones generales para disminuir el riesgo cardiovascular son idénticas a las de la población general, pero en el enfermo renal, la tasa de filtración glomerular define lo que podemos y lo que no podemos hacer. Por eso es muy importante para los médicos en formación conocer estas cosas, ya que si no enseñamos cuidadosamente este asunto, pueden complicarse la existencia con las prescripciones. Vea por favor que en todas las etapas es deseable la modificación del estilo de vida, el cese del hábito tabáquico, la actividad física, disminuir la ingesta de sal, de glucosa y de carbohidratos. Estas son acciones muy económicas y que no le representan ningún riesgo al paciente. El problema es que las incorpore de manera definitiva a su vida. En todas las etapas hay que prescribir fármacos para el control de la presión arterial, de la glucosa y de los lípidos. Y a partir de la etapa 3B hay que corregir los trastornos del medio interno. Pero, ¿cuáles son las evidencias científicas que nos ayudan a tomar decisiones en la prescripción dependiendo de la tasa de filtración glomerular? Esta pirámide, también tomada de las primeras guías Cádigo que han sido escritas para el enfermo con diabetes y enfermedad renal apenas en el año 2020, se resumen las acciones que debemos de tener en la consulta.
Observe, por favor, que no todos los medicamentos son para todos los pacientes, por lo que tener criterios claros sobre a quienes sí y a quienes no debemos prescribirles tal o cual cosa es una cosa de suma importancia. Pero de todas las acciones que constituyen la base de la pirámide, las cuales estas de abajo pues son obligatorias para todas, el control de la glucosa, de la presión arterial y de los lípidos tienen sus peculiaridades. La mayoría de los enfermos deberían de recibir un inhibidor del transportador 2 de sodio glucosa y deberían de recibir la inhibición del RAS, pero no todos los enfermos deberían de estar recibiendo terapia antiplaquetaria. Empecemos entonces a definir todos estos puntos. El cambio, en esta tabla podemos ver de manera detallada lo que podemos prescribirle al enfermo en relación con el cambio en el estilo de vida, que aunque es estrictamente necesario, la verdad es que nunca ha sido suficiente. De manera natural, el enfermo interpreta las recomendaciones según le conviene, sobre todo en la ingesta de sal y de alcohol, y por ello es muy importante ser precisos. Estas modificaciones deben realizarse en todos los pacientes independientemente de su salud vascular. En el caso del enfermo con una función renal gravemente deteriorada, hay que limitar los alimentos ricos en potasio y en fósforo, por lo que la evaluación global subjetiva por el área de nutrición y la estimación de la masa magra y la volemia por impedancia son fundamentales en nuestros pacientes. Los líquidos se restringen de acuerdo al volumen urinario. Pero el resto de las recomendaciones aplican bastante bien para cualquier etapa de la enfermedad renal y son independientes de la terapia sustitutiva. En este esquema se muestra la recomendación en relación al control glucémico. Además del cambio en el estilo de vida, que como ya dijimos, no solamente es un asunto de bienestar físico o bienestar emocional, sino que tiene muchísimos beneficios en los costos, en el área cardiovascular y en el área metabólica. La metformina sigue siendo la base del tratamiento siempre y cuando la tasa de filtración glomerular esté por arriba de 30 mililitros por minuto. Su uso por debajo de esta tasa representa un grave riesgo de hipoglucemia. La siguiente recomendación descansa en los inhibidores del transportador 2 de sodio glucosa, mejor conocidos como ISGLT2, que están indicados en los enfermos con un conocido riesgo cardiovascular o con insuficiencia cardíaca. Pero al igual que con metformina, no deben iniciarse cuando la tasa de filtración glomerular esté por debajo de 30. Si durante el curso de la enfermedad renal crónica el enfermo con un ISGLT2 disminuye la tasa por debajo de 30, la literatura recomienda seguir con el tratamiento bajo una estrecha vigilancia. Si el enfermo no lo tolera o si el enfermo ya va a iniciar la diálisis, este medicamento hay que suspenderlo. Aunque son antidiabéticos, se han reportado beneficios cardiovasculares en la población renal sin diabetes. Un ejemplo de ello es la nefropatía por IgA. Esto es porque los beneficios de los ISGLT2 no son glucosa dependientes. Credence con canaglifosina, DAPA-CKD con dapaglifosina y EMPA-REC con empaglifosina son los estudios que sustentan estas recomendaciones. Ahora, debido a que los ISGLT2 son realmente el último avance científico en cardioprotección, me permito mostrarle en la pantalla cómo debemos prescribirlo en el contexto de la enfermedad renal, siempre tomando en cuenta a la tasa de filtración glomerular. Esta tabla muestra lo que se encuentra aprobado por la FDA. Como se comentó, no existe suficiente evidencia todavía para iniciarlos cuando la tasa está por debajo de 30. Y si el enfermo ya los toma y disminuye su tasa, hay que cuidar y vigilar al enfermo y evidentemente hay que dar menos dosis.
Sin embargo, en lo que sí se ha insistido mucho es en agregarlos al tratamiento diferente a metformina en aquellos enfermos que tienen un riesgo muy alto. Es decir, se pueden combinar con otras familias de antidiabéticos, los cuales pueden prescribirse a mejor dosis o bien eliminarlos para privilegiar el ISGLT2. Tal es el beneficio de esta familia de fármacos sobre el riesgo cardiovascular. No tardaremos mucho en saber los resultados de los estudios clínicos en donde participan pacientes renales con tasas por debajo de 30. En relación a los agonistas del péptido 1 semejante a la glucosa, también mejor conocidos como GLP-1, son antidiabéticos que se utilizan cuando no se alcanza un óptimo control de la glucosa con lo previo, o bien cuando el enfermo no puede recibir metformina o un ISGLT2. Los GLP-1 son la siguiente línea de recomendación por sus demostrados beneficios cardiovasculares, particularmente en los enfermos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y también por los posibles beneficios sobre el riñón, reduciendo la albuminuria y preservando con ello la filtración glomerular. Esta familia de fármacos nunca debe combinarse con un IDPP-4. Al igual que metformina y los ISGLT1, la mayoría de los GLP-1 se recomiendan cuando la tasa está por arriba de 30. Duclatide es el único que ha sido utilizado con tasas no menores a 15. Pero observen, el resto carece de evidencia científica en la enfermedad renal avanzada. Finalmente, los inhibidores de la enzima dipeptildipeptidasa 4, mejor conocidos como IDPP4, son los únicos fármacos aprobados para la enfermedad renal avanzada y en diálisis, junto con las sulfonilureas, las tiazolidinedionas, los inhibidores de la alfa-glucosilasa y la insulina. Sí existe evidencia científica de que los IDPP4 tienen un beneficio sobre la albuminuria en el enfermo que aún no inicia la diálisis, pero no como monoterapia, sino combinados con la inhibición del RAS. Las recomendaciones Código 2020 no discuten a profundidad estos aspectos, pero sin ninguna duda son una opción vigente para los enfermos que no pueden consumir metformina, un ISGLT2 ni tampoco un IGLP1. Su mecanismo de acción es totalmente diferente al resto de los fármacos. Vayamos ahora al control de la presión arterial. Aunque las controversias sobre la meta del tratamiento en el enfermo renal surgieron casi inmediatamente después de que se publicó el sprint y que el grupo Cádigo lo tomó como base para las recomendaciones en el 2020, la verdad es que la recomendación se basa en la evidente disminución de eventos cardiovasculares que los enfermos con una cifra de presión arterial sistólica menor a 120 tuvieron en comparación con los que tuvieron una cifra alrededor de 140. Esta cifra no produjo nefroprotección, lo que produjo fue cardioprotección. Este es un asunto crucial, ya que aunque el sprint no tomó en cuenta a la población con diabetes, los resultados del ACORD, que es el símil del sprint, pero en diabéticos, obtuvo los mismos resultados. Cádigo también insiste en utilizar un método estandarizado para registrar la presión arterial, individualizar la meta y priorizar al enfermo, su tolerancia, sus comorbilidades, etc. ¿Con qué familia de fármacos hay que iniciar el tratamiento? Bueno, pues sin ninguna duda con un bloqueador del RAS. Esto por sus conocidos beneficios sobre la albuminuria, la progresión de la enfermedad renal crónica y la cardioprotección. Pero existen algunas poblaciones de pacientes en donde nosotros no podemos utilizar un bloqueador del RAS. Entonces, ¿cuándo sí hay que usarlos? ¿Cómo debemos monitorizarlos cuando la función renal está severamente deteriorada? ¿Cuándo debemos suspenderlos? Estas son realmente algunas de las múltiples preguntas clínicas que se platican día con día entre los especialistas.
Esta diapositiva muestra el algoritmo para iniciar y monitorizar el uso de los bloqueadores del RAS y nos sirve también para esclarecer qué es lo que tenemos que hacer cuando la tasa es menor de 30. Anteriormente, ustedes lo recordarán muy bien, estos fármacos se suspendían sin ninguna duda, pero la literatura nos ha mostrado que privar a los enfermos de la protección cardiovascular que otorgan estos medicamentos es totalmente innecesaria cuando podemos incidir en el control del potasio. En estos últimos tiempos se han desarrollado dos nuevos quelantes de potasio, el patiromer y el ciclosilicato de circonio y de sodio, que de manera económica se dice ZS9. Estos medicamentos han tenido muy buenos perfiles de eficacia y seguridad en los enfermos con hipercalemia leve o en aquellos enfermos que tomando el RAS tienen normocalemia. Pero cuidado, toda la evidencia ha sido con hipercalemia leve. Por lo tanto, los bloqueadores del RAS tienen que suspenderse cuando tenemos un potasio que no podemos controlar o bien cuando el enfermo tiene algunos síntomas urémicos graves y tiene que iniciar la terapia sustitutiva. Recordemos que el tratamiento clásico de la hipercalemia pues es la dieta, la limitación o la suspensión de medicamentos que la favorezcan y el uso de resinas de intercambio iónico, así como los diuréticos de asa. Pero entonces, ¿qué debemos hacer cuando hay una contraindicación absoluta o relativa para bloquear el RAS? Por ejemplo, en el embarazo, aquellos pacientes que tienen reacciones alérgicas a cualquiera de los fármacos, ya mencionamos la hipercalemia no controlable y, por ejemplo, en los enfermos que tienen estenosis bilateral de las arterias renales. Si observamos cuáles han sido las recomendaciones que han dado las sociedades internacionales, bueno, pues podemos identificar que la siguiente línea de tratamiento son los calcio antagonistas. Este esquema de tratamiento lo seguimos sin ningún problema cuando nuestro paciente pues no tiene ningún problema para tomar un bloqueador del RAS. Recordemos que los calcio antagonistas tienen dos subclases, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Todas las recomendaciones giran alrededor de los dihidropiridínicos, que por cierto también están recomendados como de primera línea, junto con los bloqueadores del RAS en el enfermo con trasplante renal. Sin embargo, volvamos a aquel enfermo que tiene efectos indeseables con los calcio antagonistas dihidropiridínicos y que solamente se corrigen con el retiro del fármaco, como por ejemplo la retención de los líquidos. Aquí es entonces cuando hay que recordar que los no dihidropiridínicos como el diltiazem también disminuyen la presión arterial, pero además tienen efectos renoprotectores que definitivamente nos pueden ayudar con estos enfermos. Estos efectos reno o nefroprotectores están sustentados en estudios experimentales no recientes. Los efectos que tienen sobre la albuminuria son independientes de la cifra de presión arterial y sus efectos los podemos medir en la práctica clínica midiendo justamente la albuminuria y los cambios en la tasa de filtración glomerular, cosas que normalmente hacemos. Aunque ambas clases de calcio antagonistas son excelentes antihipertensivos, los dihidropiridínicos no tienen ningún efecto sobre la albuminuria. Observe, por favor, que los no dihidropiridínicos reportaron un claro efecto sobre la albuminuria en este trabajo de Barkis y colaboradores del año 2002. Los autores concluyeron que, debido a que los dihidropiridínicos no reducen la permeabilidad glomerular, no detienen la síntesis de ciertas proteínas de la matriz mesangial que perpetúan el desarrollo de la cicatriz renal y eliminan por completo el mecanismo de autorregulación renal, no proveen nefroprotección adicional a la que se otorga por el simple hecho de disminuir la presión arterial. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el efecto que los no dihidropiridínicos tienen sobre la incrementada activación del sistema nervioso simpático.
La sobreactivación de este sistema no solamente participa en el desarrollo de la hipertensión, sino también en el desarrollo de la proteinuria y en la presencia de complicaciones cardíacas, como por ejemplo las arritmias y la muerte súbita. Desde hace más de 15 años se sabe que Diltiazem tiene un efecto atenuador sobre este sistema y en la revisión de Galindo, que pueden observar a su lado derecho, que fue publicada en el 2020, se plantea nuevamente la necesidad de retomarla, de volver a pensar en ella como un objetivo de tratamiento en la hipertensión arterial del enfermo renal. Por lo tanto, los no dihidropiridínicos representan una opción en aquel enfermo hipertenso con albuminuria que no puede utilizar un bloqueador del RAS. En relación a los lípidos, las consideraciones generales no han cambiado mucho desde el 2013. Esta tabla, que está obtenida de una revisión muy reciente de finales del 2020, dice por sí misma lo limitado de la información científica para sustentar alguna recomendación en la enfermedad renal crónica. Observe, por favor, este primer cuadro. Vea que Cádigo enfatizaba el uso del tratamiento en los mayores de 50 años sin diálisis o bien en los menores de 50 años, pero con una enfermedad cardiovascular conocida, diabetes, trasplante o en aquellos enfermos que tenían un riesgo cardiovascular mayor al 10%. Pero ojo, no había objetivos de tratamiento. Es más, ni siquiera teníamos que monitorizar los valores de LDL. Esa es la estrategia de Fire and Forget. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, de algunos estudios concluyeron que las dosis altas de estatinas no probaron ser seguras en el contexto de la enfermedad renal. ¿Por qué no utilizarlas en la terapia sustitutiva? Porque la magnitud de casi cualquier reducción en el riesgo cardiovascular parecía ser sustancialmente menor que en las etapas avanzadas en comparación con las etapas tardías. De hecho, en aquella época, pues el inicio del tratamiento no estaba recomendado para la mayoría de los pacientes prevalentes en hemodiálisis y hasta la fecha actual sigue siendo así. Así que la prescripción del tratamiento de las estatinas pues era algo que cada quien hacía como mejor sabía y sin tener ninguna evidencia científica real. Y en este contexto empezaron a publicarse diversos estudios clínicos en donde utilizaban estatinas y ezetimibe. Esta tabla resume los escasos ensayos clínicos en donde se han incluido enfermos en terapia sustitutiva, ya sea con diálisis o con trasplante renal. Únicamente el SHARP y el ALERT y el Odyssey, que no está representado en esta tabla, demostraron alguna reducción de los eventos cardiovasculares en el enfermo renal. No obstante, las conclusiones de los mismos autores destacaron la necesidad de que la comunidad médica hiciera mayores estudios, ya que los resultados de estos estudios pues apenas son iniciales. Observe, por favor, que el tiempo de seguimiento en SHARP y ALERT fue en ambos casos mayor a 4 años. Casi de forma simultánea fue publicado el estudio Fourier, un estudio de eventos cardiovasculares con evolocumab que incluyó a enfermos con un filtrado glomerular no menor a 20, a quienes se les dio tratamiento con evolocumab por tener evidencia clínica de aterosclerosis, niveles de lipoproteínas de baja densidad iguales o mayores a 70, o bien niveles de lipoproteínas de no baja densidad iguales o mayores a 100. El seguimiento en este estudio fue de 48 semanas. Recordemos que evolocumab es un anticuerpo monoclonal en contra de la PCSK9. Son estatinas, son hipolipemiantes no estatinas. Aunque se comparó con placebo, los autores concluyeron que sí hubo una reducción del riesgo cardiovascular y que sí se lograron disminuir los niveles de LDL. No obstante,
siguen haciendo falta ensayos clínicos controlados, sobre todo en aquellos enfermos que tienen una función renal gravemente deteriorada. Por lo tanto, el resumen de lo que sabemos, desconocemos y el futuro de la investigación en el tratamiento para disminuir los lípidos en la enfermedad renal crónica está resumido en esta tabla. Primero, las estatinas son benéficas únicamente en las etapas tempranas de la enfermedad renal. No se ha demostrado su beneficio en las etapas avanzadas ni tampoco en los enfermos en diálisis. Segundo, con base al estudio Fourier, el uso de anticuerpos monoclonales anti-PCSK9 es seguro y eficaz para reducir LDL y la incidencia de eventos cardiovasculares, pero en pacientes hasta el estadio 3B, cuando la tasa está entre 30 y 60. Como puede usted ver, todavía hacen falta muchísimos estudios clínicos en esta área. Finalmente, en relación al uso de antiagregantes plaquetarios, pues la evidencia es aún más limitada, pero el consenso general solo debemos utilizarlo como prevención secundaria. Recordemos que el enfermo renal tiene un mayor riesgo de trombosis y de sangrado al tiempo de tener un elevado riesgo cardiovascular. Existen algunas situaciones clínicas en donde el enfermo puede recibir el tratamiento antiagregante a pesar del elevado riesgo de sangrado. Un ejemplo de ello, pues es el enfermo que ha sido sometido a una intervención percutánea de las arterias coronarias, en donde no sabemos a ciencia cierta si hay beneficios claros con la terapia dual, ni tampoco sabemos por cuánto tiempo hay que mantenerla. Tampoco tenemos ensayos clínicos que guíen el tratamiento antiplaquetario o la anticoagulación en los casos de fibrilación auricular que van a PCI. De manera reciente, el grupo del doctor Abraham Magluf ha publicado un artículo sobre el acetilsalicilato de lisina, un antiagregante plaquetario que actúa sobre la COX-1 y bloquea la vía del tromboxano A2 con menos efectos adversos que la aspirina. Su metabolismo es prácticamente igual al de la aspirina, es hepático y no requiere ajustes mayores en el enfermo renal. Sin embargo, en ausencia de evidencia, la sugerencia es valore, por favor, siempre el riesgo-beneficio para el paciente. Con esto podemos concluir que la enfermedad renal crónica es un equivalente de riesgo cardiovascular. Las razones de ello no se explican únicamente por la presencia de factores tradicionales de riesgo. Los factores no tradicionales propios de la enfermedad renal crónica, el deterioro de la tasa de filtración glomerular y la albuminuria son predictores potentes e independientes de enfermedad cardiovascular. Es por ello que un enfermo renal tiene de 20 a 30% más probabilidades de presentar un evento cardiovascular fatal y no fatal comparado con el de la población general. Las acciones médicas deben basarse en el diagnóstico de la salud cardiovascular y en la estimación del riesgo cardiovascular. Idealmente deben ser preventivas, pero no siempre se puede. Las prescripciones farmacológicas siempre deben de tomar en cuenta a la tasa de filtración glomerular y al riesgo-beneficio de los enfermos, sobre todo en aquellas situaciones en donde la evidencia científica es muy escasa. Con esto doy por terminada mi intervención y permanezco atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Excelente presentación, como siempre. Aquí tienen muchas felicitaciones. Y hay una pregunta, dice, dentro de las principales patologías del enfermo renal crónico está el daño cardiovascular, como lo has mencionado. ¿Qué disfunción es más frecuente en el corazón? ¿La sistólica o la diastólica? La Bueno, falla en la hipertensión arterial. Es la disfunción sistólica la que acompaña a estos enfermos. Aunque déjeme le cuento, doctor, que
En el estado de hiperfiltración, cuando la tasa de filtración glomerular está igual o mayor a 120 mililitros sobre minuto, existen algunas descripciones que hablan sobre anormalidades en la función sistólica relacionadas fundamentalmente al crecimiento de la masa. Esta disfunción no ha sido realmente documentada en estudios clínicos prospectivos, en estudios de cohorte, pero se encuentra documentada en autopsias de pacientes que murieron en accidentes automovilísticos y que, pues bueno, tenían la característica de estar en un estado de hiperfiltración. Pero sí, la disfunción sistólica que acompaña la hipertensión arterial suele ser la más frecuente en esta población. También en esta población de pacientes renales es común la U, ¿no? De mortalidad de hipertensión arterial. Cuando decimos, bueno, el paciente que era muy hipertenso ya está normotenso hasta hipotenso, o que el colesterol está bajo, esto no es señal de salud, al contrario, ¿no? Es de alta mortalidad. Claro, claro. En realidad, el efecto J, que se conoce de la cardiopatía isquémica, pues se ha reproducido en hipertensión arterial también. De hecho, es importante leer los comentarios o las críticas académicas que se han hecho a las recomendaciones del grupo Cádigo. Realmente el solicitar que un enfermo tenga una cifra de presión arterial sistólica alrededor de 120 milímetros de mercurio o por debajo de ella, pues tiene sus complicaciones para lograrlo, en primer lugar, y en segundo lugar, no todos los enfermos toleran esta situación. Entonces, es importante esa pregunta que acaban de hacer porque ante todo, siempre hay que individualizar al paciente. En realidad, nosotros no podemos tener una recomendación aplicada a toda la población porque la tolerancia de cada enfermo es totalmente diferente. Sí, el efecto J en hipertensión, pues también se ha mencionado, pero más se ha mencionado cuando el enfermo tiene cardiopatía isquémica. En estos enfermos es muy común ver la sobrecarga hídrica. Ujú. Y como tenemos insuficiencia renal, las tasas están disminuidas, la diuresis también. Entonces, esto perpetúa más el daño. Por eso los factores tradicionales son los que podemos incidir y actualmente con los nuevos fármacos en los factores no tradicionales, la mortalidad sigue siendo alta, pero tenemos alguna esperanza. Claro, claro que sí. Aquí lo importante es que todo nuestro ejercicio clínico debe de estar organizado y dirigido a establecer la salud vascular de los enfermos. No tenemos a la mano muchas herramientas para establecer la edad vascular, que sería genial, pero no, en realidad los médicos del primer nivel de atención e inclusive nosotros en un segundo o tercer nivel de atención lo que tenemos son herramientas clínicas y las herramientas clínicas ahí están. Entonces, como bien dice doctora Jaimes, es muy, muy importante hacer los diagnósticos oportunos. Y si de veras en nuestro quehacer clínico no están incluidas todas esas acciones, como medir la cintura, monitorear el peso, etcétera, etcétera, debemos de incluirlas porque nuestro paciente renal tiene muchísimos factores de riesgo tradicionales en los que sí podemos incidir. Aparte, yo creo que a nosotros como médicos en general, se nos olvida también que vamos envejeciendo y a partir de los 30 años, cada 10 años, nos disminuye 10% la tasa de filtrado glomerular. Entonces, vemos gente de edad de 60, 70 años, en donde al médico se le olvida ajustar medicamentos, ver bien la presión arterial, la glucosa, y ven una creatinina sérica y no le dan importancia, sabiendo que la creatinina sérica no representa hasta estadios muy tarde las tasas de filtrado glomerular.
Claro. Sí, fíjate que ese es un aspecto muy interesante. Inevitablemente vamos a envejecer. Realmente, eh, envejecer no es una enfermedad, pero sí es una condición. Y así como envejece nuestro cabello, nuestra piel, pues nuestro riñón también se hace viejito y la tasa tiende a disminuir. Entonces, todas esas acciones que ha mencionado la doctora Jaime son fundamentales para preservar la salud renal de la población. No debemos olvidarlas, ciertamente no debemos. Y preguntan, en un paciente con daño renal en etapa inicial, en su experiencia, ¿cuál es el mejor medicamento nefroprotector? Ya. Realmente los bloqueadores del RAS son los mejores medicamentos que conocemos como nefroprotectores. No podemos olvidar la información que tenemos ahora sobre los SGLT2. Es muy importante tomar en cuenta esta nueva familia de fármacos. Esta nueva familia de fármacos ha sido motivo de todos los foros en el último año, tal vez, cuando han salido los estudios importantes como el EMPAREC. Pero hasta hoy, la mejor medida nefroprotectora es el bloqueo del RAS, sobre todo en aquel paciente que no tiene deteriorada la tasa y que característicamente cursa con un estado de hiperfiltración. Es difícil en la consulta nefrológica encontrar pacientes hiperfiltrando, pero no es nada difícil encontrarlos en el primer nivel de atención. El problema es que no se les estima la tasa, no se diagnostican y bueno, aunque usted no lo crea, hemos llegado a recibir enfermos que han sido felicitados por estar teniendo un riñón que funciona más que lo normal. Entonces, el bloqueo del RAS es la primera estrategia nefroprotectora. A la par del bloqueo del RAS están esos cambios en el estilo de vida, que saben por qué no han funcionado, porque no los incorporamos de manera definitiva a nuestra vida. Mientras estamos motivados a perder índice de masa corporal por alguna situación, lo hacemos, pero no lo hacemos de manera perenne. Nuestra cultura no está habituada a disminuir el consumo de sal. No, no me dejarán mentir, pero así no nos enseñaron a comer nuestras mamás, ¿no? Sin sal y vegetariano. No, no, eso no es nuestra población. Entonces, tratar de educar a la población en ese sentido es importante. Es un trabajo arduo y tenaz. Nunca vamos a acabar, pero hay que hacerlo. Pues muchas gracias, tienes muchísimas felicitaciones y te mando el resto de preguntas. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias y muchas gracias a los laboratorios Armstrong, muchas gracias al Hospital Dalinde, a nuestra sociedad y nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches y muchas gracias a todo el auditorio por estar presente en esta excelente, excelente plática.